Dele nomás. Se llama Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, sobre todo, amigo de la casa. ¿Cómo está, Sergio? Y hincha de la U, muy importante. Ah, sí, no sabía, no tenía esa. Por favor, esa. sí. Pensé Sergio... que podía ser un poquito de lauda italiano, porque No. Sergio Lehmann Baresi. No. Pensé que por ahí también podía Sergio, ir. aclara, por favor, Ya. público. Pero es uno de los chunchos como tú, Pato, que le tengo respeto y cariño. Muy bien. ¿Cómo estás, Hola, Sergio? ¿cómo están? Sergio. Muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado, Buenos Pato, Benja. Sí, hincha de la U, así que esperando que sea un buen año para Sí, estamos como en plantel. Se llevaron harto ex Colo-Colo, eso sí, confía. hay que decirlo. Sí, Así sí. que Colo-Colo B, ¿ah? Pero... Colo-Colo o Colo-Colo A, no sé. No sé, pero los que nos trajimos. Mira, tenemos en la U algunos que jugaron Colo-Colo, como Charles Arangui. Sí, pues, campeón también. Tenemos a Saldivia, Lucero. Crack, Lucero. O sea, tenemos. Bueno. Oye, en fin. Sergio, hablando de temas menos interesantes de la economía, lo que más me llama la atención, que quiero partir preguntándote, es la tremenda caída del tipo de cambio. Hace un par de semanas atrás el dólar estaba en 8.20, en 8.30. Todos nos preguntábamos por qué se mantiene acá, si el cobre estaba en $6, qué pasaba, estábamos desfasados, pareciera, con el resto de las monedas latinoamericanas, etcétera. Y de repente algo pasó que yo no lo vi y el dólar cayó 50 pesos. ¿Qué fue ese? ¿Hay una razón? ¿Qué llevó al dólar a caer como tanto y tan rápido? A ver, primero yo creo que es importante reconocer de que, o por lo menos era nuestra mirada, de que el tipo de cambio estaba más allá, ¿no es cierto?, de los descensos que mostró hacia fines del año pasado, desalineado respecto a fundamentos. Nosotros, usando nuestro modelo fundamentos, dado un precio del cobre que estaba muy arriba, lo que veíamos era un tipo de cambio que, esa era nuestra proyección, ¿no es cierto?, original, debería llegar al menos, ¿no es cierto?, a 880 pesos. Ahora, lo que uno está viendo es que el optimismo o la mirada, ¿no es cierto?, positiva que se tiene hacia adelante, con apetito justamente por tomar posiciones en activos chilenos, está llevando al tipo de cambio a los niveles que, ¿no es cierto?, estamos viendo hoy día, digamos. Y más aún, ¿no es cierto?, si tenemos un gobierno que comienza, ¿no es cierto?, a partir de marzo a mostrar resultados, por ejemplo, destrabando los proyectos de inversión, un poco muy importante que el propio ministro designado, ¿no es cierto?, a partir de marzo, Jorge Quiroga, ha planteado como parte, ¿no es cierto?, de sus tareas principales, y ahí creo que estamos todos de acuerdo, los economistas, en donde hay oportunidades por ahí. Más, ¿no es cierto?, la mirada de que vamos a tener, ¿no es cierto?, una inversión en capital fijo creciendo, probablemente con cierta robustez. Eso ya se comenzó a ver durante el segundo semestre de 2025, pero probablemente se va a reforzar en 2026, y por tanto, con expectativas de que el potencial de crecimiento de la economía chilena supere finalmente el 2% y ojalá se acerque al 2,5% y por qué no al 3%, eso está generando precisamente, digamos, esta mirada positiva. Déjame preguntarte ahí un doble clic en la parte de los extranjeros. Dijiste que había interés de parte de los extranjeros por activos chilenos. ¿Eso salió algo en la prensa que había mucho interés en renta fija local? ¿Es eso? ¿También ha entrado plata a bolsa? ¿Ha entrado plata a otros proyectos? ¿Dónde se ha mostrado el interés? Yo creo que en renta fija, efectivamente, uno ve que efectivamente ha habido apetito por renta fija y de hecho, ¿no es cierto?, buena parte de la caída de la curva hacia niveles más bajos está reconociendo justamente esa mayor demanda. Afortunadamente nosotros estamos viendo esa posibilidad, digamos, porque además uno debe reconocer de que las bajas de tasas que ha venido imprimiendo, digamos, implementando el Banco Central durante 2025 y probablemente, ¿no es cierto?, un recorte adicional, al menos, ¿no es cierto?, durante este año, ha generado este movimiento a la baja en renta fija. Yo creo que eso debería continuar, sí, el apetito por, ¿no es cierto?, adquirir activos chilenos, pero insisto, hay que reconocer que al mismo tiempo los precios de activos chilenos estaban muy castigados, por lo tanto estaban desalineados respecto a fundamentos. Es cierto que tuvimos 4 años complejos, con incertidumbre, con un programa de gobierno, ¿no es cierto?, al inicio de este mandato que ya está terminando, muy disruptivo. Eso fue castigado. Bueno, en la medida que comienzan a verse miradas distintas hacia lo que viene, naturalmente el mercado lo va recogiendo, digamos. Y sí. Si es que, insisto, si es que nosotros vemos un gobierno que logra mostrar resultados realmente rápidos en materia de economía, yo creo que ese es el gran desafío, porque hay expectativas muy altas por lo que puede hacer el gobierno de José Antonio Kast. Bueno, podría probar niveles más bajos el tipo de cambio, digamos. Yo creo que eso no es descartable, aunque, tú lo mencionabas también, ¿no es cierto?, al inicio de este programa, el escenario global es complejo, tenemos mucho ruido, Trump nos sorprende día a día, hay factores, ¿no es cierto?, de riesgo externo que, por cierto, digamos, no hay que perder de vista y hay que estar monitoreando regularmente.
Sergio, has mencionado un par de veces las expectativas que hay en torno al futuro gobierno. De hecho, el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha planteado cerca de 6 ejes que son bien claros, ¿ah? Rebaja tributaria, ajuste fiscal, destrabar las inversiones, permisología con inteligencia artificial, exportación de servicios, liberación del suelo, etcétera. ¿Te parece un plan coherente o quizá hay un poquito de ambición, excesiva ambición, para lo que puede ser un primer año del gobierno del futuro mandatario? Yo creo que hay que ser ambiciosos, digamos, ¿ah? Y por lo tanto, en esa línea yo concuerdo que hay que ponerse objetivos exigentes porque naturalmente tenemos oportunidades y esas oportunidades hay que aprovecharlas. Hay por lo menos 3 o 4 puntos en donde probablemente hay mucho consenso de que hay que avanzar muy rápido. Me refiero particularmente a lo que tiene que ver con permisología 2.0, destrabar proyectos, y eso creo que es un eje principal y probablemente la tarea del número 1 de Jorge Quiroz, ¿no es cierto?, ahí en Teatino 120. Luego, el tema tributario probablemente va a requerir una discusión un poquito más larga, digamos, ¿ah? Por lo tanto hay que tener un poquito más de paciencia, pero también hay conciencia dentro de los economistas de que hoy día, ¿no es cierto?, el marco tributario que tenemos en Chile es complejo, es engorroso, no tiene incentivos para nuevas inversiones y por lo tanto hay que hacer una revisión, probablemente volviendo a un sistema integrado que genere incentivos para la inversión. Si uno observa qué pasó con la tasa de inversión en Chile luego de 2014, ¿no es cierto?, la reforma que cambió el marco tributario chileno, que fue muy exitoso antes para generar incentivos para la inversión, uno ve que a partir de entonces la inversión cae, digamos, ¿ah? Muestra, ¿no es cierto?, una composición en términos, ¿no es cierto?, de su participación en el PIB, ciertamente mucho más baja. Y por lo tanto, hoy tenemos un desafío. La desintegración fue eso principalmente. La desintegración fue probablemente fatal un para la golpe inversión muy fuerte a nuestra economía y creo que hay que volver a reintegrar el sistema, más la baja en la tasa corporativa, y eso creo que también hay cierto consenso. 27 hoy día es muy gravoso, el promedio de la OECD es 23, eso nos hace perder competitividad. Un inversionista, por cierto, digamos, cuando decide dónde alocar sus inversiones a nivel global, va a buscar aquellos mercados donde hay mayor atractivo. Hay que bajarla probablemente gradualmente hacia el 23, que es el promedio de la OECD, de forma tal, ¿no es cierto?, también en ese terreno ser competitivo. ¿Cuán gradual tiene que ser esa baja, Sergio? Porque una de las preocupaciones principales es ir bajando la tasa, pero sin generar demasiado déficit. O sea, tratar de que la baja de tasa genere más crecimiento y ese mayor crecimiento compense la menor baja. Pero estamos con viento cola, estamos con un cobre que nos puede aportar no sé cuánto, pero quizás 1.500, 2.000, 3.000 millones de dólares adicionales. Estamos con unas condiciones mucho mejores de las que creíamos y quizás eso nos permite, bajar los impuestos un poquito más rápido. Es cierto, tenemos viento de cola, pero ojo, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la regla fiscal, todos los ingresos extra que estamos recibiendo por un precio del cobre muy alto, o mucho más alto probablemente el que estábamos pensando, y con un precio a largo plazo establecido por el comité experto y que está, ¿no es cierto?, incorporado dentro del balance estructural de $4,38 la libra, ese delta tiene que ahorrarse. Eso creo que es muy importante. Hoy día no tenemos un fondo soberano suficientemente robusto. Habrá 3.000, 4.000 millones de dólares versus 20.000 o algo más que teníamos hace algunos años atrás, y por lo tanto hay que comenzar a recomponer ese colchón para enfrentar shocks. El Banco Central viene aumentando sus reservas internacionales, pero también del lado fiscal tenemos que tener mecanismos, instrumentos para enfrentar posibles, ¿no es cierto?, crisis o problemas o shocks que tengamos afuera. Hemos tenido regularmente, ¿no es cierto?, tensión en los mercados internacionales. Hacia adelante es probable que tengamos una crisis y tenemos que estar bien preparados. Por lo tanto, todos esos ingresos extra hay que ahorrarlo. Y por lo tanto, la forma correcta de generar espacio para, ¿no es cierto?, asegurar la regla fiscal y dar espacio, ojalá, para estas bajas tributarias, es haciendo un ajuste fiscal, digamos, que es parte de las prioridades que también Jorge Quiroz anunció. Efectivamente, nosotros estimamos que es necesario hacer un ajuste de 1.800 millones de dólares este año, de forma tal de asegurar el cumplimiento de la regla fiscal y todos los dólares extra que vamos a recibir por cobre, acumularlos. Yo creo que, para responder tu pregunta, creo que sería razonable ir rebajando 1 punto por año la tasa corporativa, de forma tal de generar, ¿no es cierto?, un camino que no sea muy, no sé, disruptivo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de ir cumpliendo lo que estamos asegurando en materia de regla fiscal. Sergio Lehmann, esa rebaja de 1 punto por año, ¿requeriría compensación, subir otros impuestos? Yo creo que no, porque, otros impuestos probablemente hoy día, por ejemplo, el lado personal, los reconocemos que están en niveles altos y de hecho más bien
Lo que se requiere ahí es aumentar la densidad, pero creo que es un debate que probablemente todavía no estamos preparados para tenerlo, digamos. Es O sea, decir, hoy día paga impuestos personales solamente el 25% sí. de la familia, cuando el estándar internacional es 50 o más. Pero es un tema que no ha estado en el debate. Ojalá, ¿no es cierto?, algún momento, digamos, eso efectivamente sea parte, ¿no es cierto?, de las discusiones que tengamos, de forma tal de robustecer nuestra institucionalidad. Ya, o sea, entiendo que la lógica es bajar los impuestos va a significar menos recaudación y esa menor recaudación se va a compensar con menos gastos, con estos recortes de 1.800 que dices tú. Así es. Ahora, ojo que hay otro elemento. El comité de expertos, y eso sí podría dar espacio al mediano y largo plazo, el comité de expertos se reúne en agosto de cada año. Probablemente en agosto próximo, con un precio del cobre que va a estar en torno a entre 5 y 6 dólares la libra, probablemente revisen ese precio de largo plazo. Y por lo tanto, ese 4,38 llega a niveles, digamos, de 4,8 o 5. Si eso ocurre, efectivamente vamos a lograr un equilibrio fiscal mucho más rápido, porque si es que efectivamente el comité de expertos revisa el precio de equilibrio del cobre, sí va a generar espacio desde el punto de vista de la regla fiscal para mayor gasto, pero no este año, probablemente sí algo el 2027-2028. Por lo tanto, eso, ¿no es cierto?, podrá generar alguna holgura para avanzar también en estos componentes, digamos, que introduzcan una mayor competitividad. Sé que es enredoso, digamos, dado, ¿no es cierto?, la forma en la cual se definió el marco de la política fiscal en Chile. Pero, en resumen, los excesos de precio cobre que hoy día estamos teniendo en materia de ingreso fiscal, los ingresos fiscales asociados a cobre son entre 10 y 15%, es decir, es muy relevante, eso hay que ahorrarlo. Efectivamente, esos son más o menos 2.000 millones de dólares que podríamos, ¿no es cierto?, colocar en el fondo soberano. Pero hacia adelante, con una revisión de los parámetros estructurales de la economía chilena, podríamos tener algo más de espacio para llegar al equilibrio fiscal más rápido. Estamos hablando con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, hasta ahora aquí en el Más que Número. Déjame preguntarte por la inflación. Se espera que los precios se recuperen en enero. Se apuesta por un IPC en torno a un 0,4%, Sergio. Y las proyecciones apuntan también a que la inflación en los próximos 12 meses promedia un 2,9%, es decir, súper cerca del rango que propone el Banco Central. ¿Cómo lo están mirando ahí ustedes? Nosotros estamos viendo que la inflación de enero va a estar más cercana al 0,3% y por lo tanto la inflación en 12 meses en enero va a estar en 2,7%, ya bajo la meta de 3%, y durante todo el año es probable que la inflación esté bajo el 3% y algunos meses incluso más cercano entre 2 y 2,5%. Creo que podría haber alguna dinámica adicional en, ¿no es cierto?, menores inflación a lo que viene si es que el tipo de cambio va a probar niveles más abajo. No hay que perder de vista, ¿no es cierto?, que existe un traspaso de tipo de cambio a precio final, ese traspaso entre 10 y 15%, por lo tanto, por ejemplo, si el tipo de cambio se reduce, digamos, en 5% o 2%, eso significa 0,2% de menor inflación, y eso podría ocurrir, ¿no es cierto?, en el segundo semestre de este año. Por lo tanto, eso también es parte de los vientos de cola para el gobierno que asume en marzo. La inflación está controlada y, por lo tanto, sí hay espacio para focalizarse en aquellas reformas de carácter más estructural. Por esa dinámica de inflación que estamos viendo hacia adelante, creemos que el Banco Central tendría espacio para recortar la tasa de política en marzo, junto con, ¿no es cierto?, el informe de política monetaria, donde va a entregar los argumentos, la visión. La próxima semana de reunión del Banco Central, creemos que podría ya comenzar a introducir un tono un poquito más apuntando esa línea, y nosotros no descartamos que el Banco Central tenga espacio para un segundo recorte en este año, en el segundo semestre del año. Oye, hace rato que no veía condiciones económicas tan favorables, sí. Sergio, como que se le alinearon todos los astros al presidente entrante, porque con una inflación cayendo, Sí. con una inversión que ya empezó a repuntar y que parece que va a seguir durante todos los otros años, eso va a empujar el crecimiento, con el cobre arriba y con ingresos crecientes, con expectativas empresariales y de consumidores mejorando. O sea, se le da, pero de verdad, pareciera un debut soñado. ¿Cuánto, o sea, no sé cuánto afecta que se le alineen los astros, cuánto mejora el plan que ya tenía estipulado Quirós, el ministro de Hacienda nominado? A ver, efectivamente hay condiciones muy favorables para la economía chilena. Es importante recalcar que los términos de intercambio, esos son precios de exportaciones sobre precios de importaciones, precios relativos, digamos, para Chile hoy día son los mejores que ha tenido en su historia, digamos, y eso naturalmente ha generado esta expectativa también más favorable. Aquí, volviendo a tu pregunta de inicio de esta conversación,
los mercados han ido entendiendo eso, y esas condiciones muy favorables es la que de alguna manera han ido recogiendo los precios de activos. Ahora, esto al mismo tiempo genera expectativas muy favorables, y por lo tanto ahí la presión va a ser justamente mostrar resultados realmente rápidos. Por eso hablan de los primeros 100 días del gobierno de Kast, van a ser probablemente muy exigentes, van a estar, ¿no es cierto?, las miradas muy puestas, ¿no es cierto?, lo que se puede hacer del lado, ¿no es cierto?, económico, por el lado de la inversión. Creo que ahí hay espacio para efectivamente lograr un impulso de corto plazo, pero hay que hacer la tarea, digamos, y hay que naturalmente hacer todas las medidas, implementar todas las medidas necesarias, y probablemente eso ya tiene un componente más político que va a tener que ver con lo que puede hacer en materia de inseguridad, digamos, donde también hay mucho interés y mucha preocupación de la sociedad para efectivamente, digamos, lograr reducir los niveles de delincuencia, un mayor control por ese lado y, por cierto, digamos, entonces mejorar en esa dimensión la calidad de vida de los chilenos. Sí, otra cosa que tiene que ver también, Sergio, con la calidad de vida de los chilenos y los desafíos que tiene el futuro gobierno es el tema del empleo, ¿no? Cuéntame, ¿qué te parece el nombramiento de Tomás Grau como líder de esa como líder de esa cartera y los desafíos también que enfrenta? Grandes desafíos, porque lo que reconocemos es que el mercado laboral en los últimos años solamente, ¿no es cierto?, ha recibido se ha introducido rigidez, y eso naturalmente ha llevado la tasa de desempleo a niveles especialmente altos, digamos, más cercana al 8,5%. Recuerdo que la tasa de equilibrio que se estimaba para la tasa de desempleo pre-2019 era más o menos en torno al 6,5-7%. Por lo tanto, la tarea es tratar de flexibilizar, ¿no es cierto?, el mercado laboral, y ahí, ¿no es cierto?, si bien, ¿no es cierto?, Tomás Grau tiene mucha calle académica o mucha, ¿no es cierto?, buena formación, ¿no es cierto?, en esa dimensión, ¿no es cierto?, un economista muy destacado, con mucho conocimiento respecto al mercado laboral, pero va a tener que tener una buena muñeca política, y eso va a ser parte, ¿no es cierto?, de lo que vamos a estar observando a partir de marzo para ir al Congreso con medidas que efectivamente introduzcan mayor flexibilidad en el mercado y permitan entonces llevar la tasa de desempleo a niveles más cercanos, ojalá 6,5-7%. Por lo tanto, hay un desafío gigante ahí. Lo que podría ayudar, y hay viento de cola también, que probablemente podría ocurrir, es que si es que tenemos que la inversión en el sector construcción comienza a tomar algo más de impulso, y ahí obras públicas va a jugar un rol clave, y aquí también un desafío muy fuerte, digamos, para esa cartera. Sabemos que la construcción es muy intensiva en mano de obra, por lo tanto eso va a permitir generar también algún alivio por ese lado, pero hay que también hacerse cargo de los componentes más estructurales, y ahí la conversación, los acuerdos, los consensos que se puedan alcanzar en el Congreso van a ser centrales, claves. 100% de acuerdo. Sergio Lehmann, economista jefe de BCI, hincha de la U, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias, Sergio. Un abrazo Muchas grande. gracias a ustedes. Buen fin de semana.